Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y también a los que se conectan tras la pantalla, por vía internet. También van a ver el mensaje en la posteridad. La gracia y paz del Señor sea para tu vida y tu familia. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio según Lucas, capítulo 6. Y vamos a leer desde el verso 37. Amén. Continuamos con esta serie de estudios, amén, discipulado que el Señor Jesús hacía a sus discípulos en ese tiempo, y a través de la palabra y por el Espíritu Santo también nos instruye y nos da estos consejos, estas verdades, amén, las cuales también gracias al Señor y por su Espíritu podemos comprenderlas. Y quizá un tiempo vamos a también dejar un momento, una pausa a las parábolas, porque son bastantes, y hoy vamos a cerrar con broche de oro con esta parábola, amén. Si bien hay varias, y conforme el Señor nos vaya mostrando, lo haremos también, pero igual iremos siendo obedientes al mandamiento del Espíritu, que también nos fue guiando para otras series de estudios, ya próximamente. Lucas 6:37, amén, dice así la palabra del Señor: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en tu ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Vamos a orar. Dios amado, Padre bueno, eterno, en el nombre de Jesús, te agradecemos por este tiempo, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien nos lleve y guíe, Señor, a toda verdad, Señor. Ayúdanos a exponer fielmente tu palabra, Señor, y que tú hables en medio de tu congregación, Señor, y a cada uno de los que también escuchan este mensaje y escucharán en la posteridad. Bendice a través de tu palabra, Señor, sus vidas, sus hogares, Señor, y este tiempo vaya supliendo también todo lo que ellos necesiten, Señor, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a ver esta parábola, que si bien no es un título como a veces lo hemos escuchado, ¿no? Parábola del hijo pródigo, parábola del sembrador, parábola de los dos hermanos, o de los dos hijos, mejor dicho, no lo nombra de esa manera, como ese título, si me dejo entender, sino que vamos a ver que la definición, que ya lo habíamos estudiado, de parábola, es también el sinónimo o el significado de comparación. Es decir, Jesús está, diciendo una parábola y está comparando, diciendo: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Y no se queda acá, sino que esto también se va a referir a algo bien medular. Por eso que es bueno leer todo ese contexto cuando dice, ¿no? Primero ve la viga que hay en tu ojo y luego ves la paja que está también en el ojo de tu hermano, ¿no? Diciéndolo así. Y por eso dice ahí: no es buen árbol el que da malos frutos, por los frutos, el fruto se conoce el árbol. Y termina diciendo, ¿no? Para que vayas grabándotelo esto, porque nos vamos a ir ahorita a otro evangelio. Dice: el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Entonces vamos a ver: ¿puede un ciego guiar a otro ciego? Es una pregunta que creo lo respondemos de fácil manera, ¿no? Y con todo respeto, ¿verdad? Lo decimos de esta manera: ¿puede un ciego guiar a otro ciego? Y vamos a ver cuál es el significado también de la palabra ciego, que Jesús estaba haciendo referencia. Y el título también de esta parábola, si te has dado cuenta, en cada parábola hay un mensaje central, una verdad escondida desde antes de la fundación del mundo, dijo el Señor, ¿verdad? En Proverbios hablaré en parábolas, amén, cosas escondidas desde antes de la fundación del mundo. Y eso ya estaba también en el libro de los Salmos.
Y vamos a ver que esto habla de la indiferencia a la palabra de Dios, es decir, un orgullo. Y en ese sentido, ¿a quién está hablando Jesús? A la audiencia de los fariseos, de los escribas, de los religiosos. Por eso menciona ahí la palabra hipócrita, que a quien se refería así eran a los fariseos, a los religiosos. Amén. Amén. Con una flechita. Está mal el mouse. Hacia abajo. Amén. Vamos avanzando. Más arriba. Amén. Ahí vamos. Entonces las parábolas, dijimos, se han descrito como una historia terrenal con significado celestial. Y Jesús, dijimos, que usó muchas veces ejemplos extraídos de la vida cotidiana. Está hablando también en ese sentido de algo que estaba sucediendo o que veía o que nosotros vemos, porque es algo que podemos nosotros interpretarlo en cierto sentido, darnos cuenta, porque solo los discípulos lo interpretaban correctamente cuando el Señor Jesús les decía una vez más la parábola. Pero los fariseos, algunos ya se daban cuenta también que hablaba de ellos. Y en este caso está usando ejemplos extraídos, ¿no?, para enseñar verdades espirituales. Y como les decía, esas parábolas permitían que los creyentes comprendieran de inmediato o después de una explicación, mientras que los incrédulos ignoraban su significado. Y como iglesia no podemos ignorar la palabra de Dios, ni tampoco ser indiferentes, ¿no?, al consejo de Dios. Y es algo que debemos tener muy en cuenta. Amén. Avancemos. Entonces, esa es la pregunta. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Es decir, un ciego no puede enseñar a otro ciego. Y esto estaba haciendo mención Jesús a esta audiencia de los fariseos. Vamos uno más. Uno antes. Quiero que ahí un cachito lo dejemos, amén. Y para que comprendamos esto, vamos a usar un contexto que sucedía en ese entonces, en la época cuando Jesús vino y había muchas escuelas rabínicas. Y vamos a usar ahí ese contexto. Cuando Jesús empieza su ministerio, Él decía: arrepentíos y convertíos, y también decía: arrepentíos y creed en el Evangelio. Y esa palabra arrepentidos ya lo vimos en la anterior parábola, ¿sí?, de la higuera, que habla de arrepentimiento genuino. Pero sin embargo, esa palabra arrepentimiento dijimos que era la palabra metanoia o metanoía, que habla de pensar diferente. Por eso Jesús decía: cambien su forma de pensar. Y un cachito o un momento nos vamos a entrar ahí a ese contexto. Cambiar los conceptos, las percepciones, la manera de pensar, cómo, es decir, piensen diferente, como lo están haciendo ahorita los fariseos, y que nadie les haga mover de esa forma de pensar. Es decir, vuelvan a los pensamientos de Dios, vuelvan a la palabra. Ese es el resumen de lo que Jesús decía en arrepentimiento. Pero en ese entonces había algunos mitos. Y quiero que comprendamos esto. ¿En qué sentido? ¿Por qué Jesús les está diciendo acá: un ciego acaso puede guiar a otro ciego? Los dos caen al hoyo. Y está haciendo referencia a que en ese entonces estaban dejando de lado la palabra de Dios. Y por eso que en ese entonces había unos mitos. A ver, vamos al siguiente cuadro y lo dejamos ahí. Les voy a ir exponiendo, ¿ok? Entonces, en esos mitos había entre uno de ellos que el reino de Dios ellos lo veían como un dato estadístico y estructural. Es decir, que a la forma de ver de los fariseos, de los religiosos en ese tiempo, ellos creían que el reino de Dios eran resultados estadísticos y estructurales. A ver, acompáñame a Juan 3:26, así rápido, porque es bueno siempre entrar al fondo, al contexto, para entender por qué el Señor Jesús estaba usando de esta manera también esta parábola. Juan 3:26. Dice así la palabra del Señor: y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, le decían maestro a Juan el Bautista, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, es decir, Jesús, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Bueno, quizá lo vemos superficialmente al leer este capítulo, pero hay que entender el trasfondo de todo esto. Amén. Entonces dice: todos vienen a él. Es aquel que estaba a tu lado y bautizaba. Ahora todos están viniendo hacia él. Es decir, la mentalidad que ellos tenían era que como que ya se están haciendo sus discípulos y no tus discípulos, porque todo se trataba en ese marco de discípulo. Por eso se usa mucho esa
esa palabra discípulo, aprendiz, ¿no? Aquel que sigue los pasos de su maestro. Por eso decía aquí Jesús, ¿verdad? El que fuese perfeccionado será como su maestro. Entonces Jesús tuvo que confrontar esa intención que tenían los religiosos, porque ellos definían crecimiento o reino de Dios, mejor dicho, al crecimiento de su denominación. Es decir, como sus grupos ya se estaban quedando pequeños, por eso Juan ya estaba anunciando la venida del Cordero y Jesús estaba estableciendo el reino. Entonces los grupos estaban tratando de decir, wow, nos están quitando gente, nos están quitando discípulos y todos están yendo tras ellos. También los religiosos definían, dijimos, el reino al crecimiento de su denominación. Aquí he puesto F de falso, porque prácticamente es algo que nosotros no lo consideramos así. Y vamos a ver acá que para Cristo, y según la palabra reino de Dios, es diferente. También ellos trataban de lograr y alcanzar sus propios objetivos. Y ahí vemos un conflicto entre Juan el Bautista, o lo que querían hacer los fariseos era hacer un conflicto entre Juan el Bautista y Jesús. Si bien no lo dice el texto, pero la costumbre en ese entonces era debilitar, dividir, como vulgarmente se dice, divide y vencerás, ¿verdad? Que se usaba antes y se usa también hoy en este tiempo, y eso es una mentalidad muy diabólica. Es decir, aquel que dijiste que es el Cristo, los tuyos están yendo donde Él. ¿Qué es lo que le dijo Juan? Si terminamos de leer, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es decir, a Juan el Bautista no le importaba, es decir, si los demás estaban yendo a Jesús, porque el fin era ese. Juan estaba anunciando la llegada del Cordero que quitaba el pecado del mundo. Él solamente era, dice ahí, como una voz en el desierto que clama nada más, su propósito. Entonces notemos ahí que había ese mito, esa mentalidad en ese entonces, ¿no? Y ahorita vamos a llegar ahí, ¿ok? Entonces Juan el Bautista estaba claro, ¿no? Es decir, como también vemos en la época de Pablo, también con Gamaliel, con Judas, con Teudas, ¿verdad? Que todo el mundo decía, no, wow, pero también ese grupo no prosperó, y por eso Gamaliel dice, no, déjenlos, porque si esto es de Dios, cuidado que estemos peleando con Dios, si es de Dios prosperará, si no es de Dios no prosperará, ¿verdad? Todo se manejaba en ese entonces, todos querían preeminencia, y en ese caso los fariseos eran los que estaban queriendo buscar preeminencia, y no el Mesías, y no Cristo, ¿no? Entonces, no olvidemos que nuestro grupo, o un grupo que tú tengas, es decir, aunque chiquito, pero siempre decimos que Cristo crezca. Yo menguo, ¿sí? Yo, es decir, resto importancia para que Cristo tenga la mayor importancia. Es necesario que yo mengüe, amén. Por eso que ahí le decían, Él está bautizando más que tú. A Juan le decían, ¿verdad? Pero Juan sabía dónde estaba parado. Muchas veces pensamos que si el ministerio crece, o el edificio crece, o los logros, a veces pensamos que eso es el reino de Dios. Es triste que muchos dejaron la iglesia de sana doctrina, es decir, dejaron esa iglesia entre comillas pequeña, pero para el Señor iglesia es iglesia, no hay iglesia pequeña ni iglesia grande, pero muchos dejaron una sana doctrina en una iglesia pequeña, tener una linda comunión con Dios para irse a una mega. Qué mega equivocados, ¿verdad? Y confundidos. No estoy en contra de las mega iglesias, porque gracias a Dios también Dios cumple propósitos ahí. Estoy diciendo que cuando nosotros tenemos una mentalidad como religiosos, que pensamos que el reino de Dios es estar en una mega iglesia, y cuando somos indiferentes y hacemos de lado la palabra de Dios, aún en grupos pequeños, que se comparte también a Cristo. Amén. Por eso que el reino de Dios es donde hay voluntad de Dios, aunque haya 2 o 3 personas. Amén. Hoy lo hemos comprobado en la oración de madrugada. Hemos estado 3, pero entre 2 y 3 Dios escucha esas oraciones, y también escucha de aquella iglesia que están orando ahora 200 personas, ¿verdad? Dios escucha, es decir, reino de Dios es donde hay voluntad de Dios. Es decir, igual eso debemos entender. Mira, a Juan 4, acompáñame rápidamente, Juan 4, 1 al 3, veamos también estos mitos que tenían este pueblo religioso. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar, dice ahí, por Samaria. Es decir, había una intención
detrás. Es decir, miren cómo los fariseos estaban gobernándose por mitos, ¿no? Porque ellos cuestionaban, wow, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Ese era el enfoque, ese era el mito. Mientras tenemos más discípulos, pues aquí hay reino de Dios. Y eso es falso. O si me acompañas ahí a Juan 12, 19. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Eso es cuando Jesús hace ese milagrazo de resucitar a su amigo Lázaro, ¿verdad? Y la gente ahí decía, wow, y querían matarlo a Lázaro, ¿por qué? Porque toda la gente ya creía en Jesús y se iban tras de él. Y los fariseos, teniendo envidia y ese orgullo, decían, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Entonces notemos ahí ese enfoque y ese trasfondo para que comprendamos, ¿ok? Entonces, que ellos, lo que no les dejaba dormir era la envidia, porque ellos se afanaban, es decir, wow, muchos le están siguiendo a Jesús. No, y ya nuestros discípulos, ¿dónde están? ¿No? Y entre ellos estaba Nicodemo, ¿no? Que ya más adelante vemos que también fue el que estaba ahí abriendo la puerta de Pilato. Bueno, ya, eso ya lo vemos en la palabra, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí vemos que los religiosos veían el reino como resultados, o sea que todo el éxito era algo natural, material, es decir, que se entró en el ego, pero eso no era así. Es decir, Dios escogió también y eligió a hombres y por qué no decirlo, misioneros también, elegidos, cuando los hombres no escogieron ser eso, pero Dios los escogió. Y ahí vamos a ver algo interesante, que por ejemplo cuando los elegidos son por el hombre, y en este caso ya vamos entrando a esa parábola, y cuando no ven resultados, ¿qué hacen? Se deprimen, retroceden, abandonan el ministerio, hacen las cosas de una manera indiferente. ¿Por qué? Porque no ven resultados. Y muchos dejan la vida cristiana y se apartan del evangelio porque no encontraron los resultados que la denominación les vendió. Eso es tener una mentalidad y una percepción de seguir a Dios a mi manera, como los religiosos en esa época. Y eso te hace ver, y eso te hace notar y te confronta a Dios con la palabra que vivimos como ciegos. Y ahorita vamos a entrar en tema. Pero el que es enviado por el Señor y llamado por Él no será un traumado, es decir, por mitos. No se ve muy bien ahí la imagen. Es decir, no busca lo material, sino que está claro en dónde debe pararse. Y hay hombres que pues no tuvieron las estadísticas, pero perseveraron. Y es algo que el Señor también nos anima de perseverar, de cambiar esa mentalidad, pensar diferente, no desanimarnos, amén, porque se trata de la voluntad de Dios, amén, se trata de Cristo, no se trata de nosotros. Por eso que ahora entrando en tema y viendo ese trasfondo de todo lo que había en ese entonces, en la época de Jesús, vamos a Mateo 23, Mateo 23, 8. Mira lo que dice la palabra del Señor. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Mira, está enfatizando el Señor, porque todo el mundo le llamaban rabí, maestros. Acuérdate que los fariseos les gustaban que en las plazas le digan rabino, ¿ve? Y se llenaban, se inflaban de ego. Que por cierto, esa palabra ciego también habla de inflación, es decir, de alguien que se infla. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Ahí claramente lo dice. Ahora, si me acompañas ahí despuesito en el capítulo 24, verso 5, es lo que pasa también hoy en este tiempo. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos, dice ahí, engañarán. Es decir, muchos falsos maestros que quieren ganar discípulos. Esa es la idea, esa es la connotación, que muchos se quieren hacer maestros en ese sentido y sabes, muchas las corrientes, las doctrinas, posturas, y una vez más les digo, esos cursos que solamente te marean, es decir, tienen un fin maquiavélico, es decir, ganar discípulos, tiene algo de beneficio personal. Bueno, ya no vamos a redundar en eso, ¿ok? Y aquí ya entra el contexto de la parábola. Mira, primero en Mateo 23, 15, nota bien lo que hacían los religiosos y los fariseos en ese trasfondo que ya hemos explicado. Jesús les dice, Mateo 23, 15, hay de vosotros escribas y fariseos,
hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Prosélito es un seguidor. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Qué duras palabras de Jesús. Pero estaba confrontando lo que hacían los fariseos. Les gustaba ganar discípulos, pero eran ellos ciegos, guías de ciegos. Y a los que enseñaban igual caían en el hoyo. Por eso también les dice ahí el Señor, ustedes recorren mar y tierra para ser un seguidor, pero una vez dice que lo hacen su seguidor, lo hacen 2 veces más hijos del infierno. Qué duras palabras, ¿verdad? Pero ahí notamos, como ya habíamos leído, ¿verdad? Así como Juan el Bautista, deberíamos nosotros decir, yo hago mi trabajo y lo que tienen que hacer los hermanos, la iglesia, es seguir a Cristo, no seguir a una persona, ¿verdad? Es seguir a Cristo. Y ese es el enfoque, ¿ok? Y lamentablemente los fariseos eran como el perro del hortelano, por eso me viene esa imagen que me decía mi papá sobre las situaciones que suceden hoy en el país, ¿no? Eran como el perro del hortelano los fariseos que no comen ni dejan comer. Ellos ni entraban al reino de Dios, pero tampoco no dejaban entrar a los demás. Jesús alguna vez les dijo eso. Muchos publicanos y rameras están entrando al reino de Dios, pero ustedes se lo impiden. Por eso que eran como el perro del hortelano, no comen ni dejan comer. Es decir, ahí notamos. Y es interesante que en Lucas 6 que hemos leído, más adelante, habla de los 2 cimientos, que eso también tiene como un propósito también en todo esto. Pero no quiero alargar ese estudio, amén. Y sabes bien que esos 2 cimientos habla de los que han estado sobre la arena y otros sobre la roca, ¿verdad? Y tú sabes, el que está sobre la roca, sobre Cristo, pues nada lo va a mover, amén. Amén. Muy bien, esa palabra ciego, entonces, en griego es tuflos, que habla de opacado, algo como nublado. También puede ser físicamente o mentalmente, ciego. Pero también tiene otra connotación esa palabra ciego en griego que habla de inflar con arrogancia. Es decir, alguien que estaba en orgullo. Alguien que humea pero sin llama, es decir, solo es puro humo, como alguien vulgarmente se dice, ¿no? Solamente echa puro humo, no hace nada, es decir, apariencia nada más, pero no tiene, es decir, base, no tiene solidez, no está fundado sobre cimiento. Y esa es la palabra ciego. Y cuando Jesús le dice, les cuenta una parábola, ¿puede un ciego acaso guiar a otro ciego? Jesús ahora está mencionando, y ahí nos vamos a concentrar, Mateo 15, 1 al 20. Nota bien, por eso te decía cuando, terminando lo que hemos leído en Lucas 6, decía el Señor, ¿verdad? Que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Si del corazón salen los malos pensamientos, y ahí está haciendo referencia o enfatizando Jesús a lo que hoy vamos a leer. Mateo 15, mira lo que dice, desde el verso 1 vamos a leer, para que entiendas el trasfondo, una vez más lo repito, y cómo eran indiferentes los fariseos, los religiosos en esa época de la palabra de Dios. Es decir, más se basaban en sus tradiciones que la palabra. Mira, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos, mira cómo era la connotación nuevamente para que entiendas el contexto, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Esa palabra es corbán, que lo habla Marcos 7, que es una ofrenda a Dios, corbán. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Es decir, nota bien cómo Jesús le está diciendo, ustedes están poniendo más peso a las tradiciones y mandamientos por hombres que la misma palabra y los mandamientos de Dios. Entonces sigue diciendo, amén. Hipócritas, dice el verso 7, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos, le dijeron,
¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, ¿qué dice ahí? Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ese es el contexto ahora, para que entendamos. Por eso Jesús les estaba haciendo mención en Lucas de esa parábola. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Y Mateo ya lo está armando ese rompecabezas porque cada uno, de acuerdo al espíritu que les inspiraba, lo hablaban de acuerdo a esa perspectiva. ¿Ok? Entonces, ahí les dice, ¿no? Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Entonces, ¿a quién se está refiriendo Jesús con esta parábola? A los religiosos y también a nosotros. Cuando somos indiferentes a lo que dice la palabra y cómo yo debo seguir a Dios por la palabra, y me estoy basando más en mi percepción, en lo que creo que es el reino de Dios, en lo que creo que es la iglesia, en lo que creo que es seguir a Dios. Entonces ahí me está también diciendo a mí el Señor, ¿cómo vas a tú guiar a otro si tú mismo estás nublado, ciego, es decir, te estás inflando, arrogante, orgullo? Eso es la palabra ciego. Entonces, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Por eso esa palabra ciego también habla de que está nublado, no hay entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces está contrastando el Señor Jesús a unas tradiciones que imponían los fariseos, que dicho sea de paso, Jesús una vez les dijo, ¿verdad? Ustedes son hipócritas porque dicen, pero no hacen. Por eso que también les dice a los discípulos y a la audiencia del Señor Jesús, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Es decir, ¿por qué? Porque dicen que hay que hacerlo, ellos conocían la ley de Dios, pero no la practicaban e imponían sus tradiciones. Entonces vemos acá que ellos ponían más énfasis a esas tradiciones que lo que Dios decía en la palabra, es decir, eran indiferentes a la palabra del Señor, a la Escritura, es decir, lo veían todo a su manera, como hoy en día, ¿verdad? Todos siguen a Dios a su manera. Y la pregunta es, ¿podrás guiar a tus hijos y a tu familia de esa manera? Cuando tú buscas y sigues a Dios a tu manera, ¿vas a poder guiar a tus hijos de esa manera? Y hago una pregunta simple a todos los que escuchan también atrás de la pantalla de la iglesia. ¿Cuántos leen los devocionales diarios? No levantes la mano. ¿Cuántos escuchan cada mensaje? Si no lo haces, ¿cómo estás guiando entonces a tu familia? Si no escuchas un mensaje, ya sea de acá o ya sea de otra persona o de otro instrumento, o no haces un devocional diario, ¿cómo vas a guiar a tu familia ese día? Si hay una palabra oportuna que tú estás buscando y orando, como esa ilustración de un hombre que está no ve en el mar, está esperando que Dios sálvame, sálvame, y Dios manda un helicóptero, manda lanchas y llega al cielo y dice, Señor, no me ayudaste, pero te mandé, pues te mandé ahí aquel que te enseña la palabra, te mandé ahí aquel otro que tocó la puerta y también te trató de una manera para que entiendas. Es decir, cuando seguimos a Dios de acuerdo a lo que yo creo que debo seguir a Dios, estoy siendo un ciego, alguien inflado en arrogancia, es decir, en orgullo, y yo no voy a poder guiar a mi familia. ¿Por qué? Porque un ciego no puede guiar a otro que Dios quiere abrir sus ojos. Amén. Y Dios quiere abrir ojos, es decir, Dios también en este sentido también ponía este pensamiento, que Dios te va a preparar para ser un instrumento de Él, para guiar. Pero si todavía tienes un espíritu de fariseo, es decir, un orgullo, no lo va a hacer porque Dios cuida a los pequeñitos. Dios cuida a sus hijos. Y si todavía hay un orgullo en nuestros corazones, no nos va a permitir avanzar más. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie sea tropiezo para alguno de los pequeños. Amén. Por eso el contexto también, si hay notas de Mateo 15, si te vas más atrás, está haciendo mención cuando Jesús anda sobre el mar, pero también cuando Pedro le pide a Jesús, Señor, ¿eres tú? Porque pensaban que era un fantasma, manda que yo vaya y camine.
¿Y qué hizo Pedro? Dice que anduvo también en el mar. Pero ahí me hace mención también, y leyendo ese contexto de esta parábola, de lo que contamina al hombre, es decir, no podemos conformarnos en milagros. No podemos conformarnos en una fe liviana que solamente está basado en milagros, que está basado solamente en profecías, que está basado solamente en cosas que le ponemos mucho énfasis a eso. Y está bien, pero ahí Pedro, Señor, sálvame, está diciendo, como diciendo, a ver, Pedrito, ya, a ver, pisa tierra, pisa firme. Y es lo que quiere Dios, que pisemos firme, que no seamos ciegos para guiar a personas que también necesitan que Dios les abra ese entendimiento. Amén. Amén. Ya bajaron los amenes. Amén. Pero aunque se hayan ofendido, ahí Jesús dice, porque ¿qué más les importaba a los discípulos? Señor, que estas palabras, mira, se han ofendido con lo que les has dicho. La planta que no plantó mi padre, es decir, la voy a desarraigar, decía Jesús, ¿verdad? Es decir, palabras fuertes porque son necesarias. Entonces, luego de reprender ahí a los líderes religiosos por esa descarada indiferencia hacia la palabra de Dios, Jesús los denuncia y ahí vemos la preocupación de los discípulos, ¿no? Los ofendiste a los fariseos y ellos mismos no estaban teniendo entendimiento de lo que el Señor les estaba diciendo. Es decir, no nos deberíamos preocupar si la palabra ofende a alguien. No lo hacemos con una intención. Es decir, hablamos lo que es de parte del Espíritu, pero debe haber entendimiento en aquella persona para recibir la palabra con mansedumbre también. Entonces Jesús confronta a los religiosos con esa tradición corbán. Y hay dos tradiciones acá, ya para terminar, que confronta al Señor. Una era corbán, que era mi ofrenda a Dios. A ver, vamos al siguiente cuadro, por favor. Amén. Entonces, muy bien. Esta tradición corbán, es decir, que era mi ofrenda a Dios, que esto lo relata Marcos 7, lo puedes anotar, que lo dice así textual corbán. Según esa tradición, bastaba con que un hijo declarara que lo que tenía para dar al padre o la madre era corbán, es decir, una ofrenda dedicada al templo, para que no se le exigiera usar esa ofrenda para ayudar a sus padres. Con la práctica del corbán, los fariseos anulaban eficazmente el mandamiento de honrar a los padres, un mandamiento impuesto por los fariseos para que puedan decir, tú traes una ofrenda al templo y dices que es para tus padres, listo, cumpliste el mandamiento que dice Éxodo 20, honra a tu padre y a tu madre. Hipócrita. Es decir, no puedes hacer eso. Jesús le está diciendo, con tus tradiciones están invalidando el mandamiento de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, va más allá, es decir, y ahorita vamos a ir enfatizando eso, ¿ok? Va más allá de solamente, bueno, le regalaré algo o le daré esto. Habla del cuidado, habla de honrarlo, de respetarlo, de escucharlo. Bueno, eso también sería otro estudio, ¿verdad? Honra a tu padre, que es el primer mandamiento con promesa, ¿no? Ok, entonces esa ofrenda era consagrada a Dios, podían ser posesiones, pero ellos la seguían utilizando, es decir, de forma hipócrita, evitaban la obligación moral de mantener a sus padres y así se olvidaban ellos de los mismos papás. Y hoy en día también pasa lo mismo, ¿verdad? A veces pensamos que con una sola oración o algo material se puede comprar a los padres, cuando todo a los papás y a las mamás, y aún en este mes, ¿verdad? Que es el Día de las Madres, el mes de las madres, se les debe honrar todos los días, no solamente una fecha. Si no nos basamos en tradiciones nada más e invalidamos el mandamiento también de Dios, hay que ser obedientes a la palabra de Dios todos los días, no solamente de vez en cuando o cuando hay una fecha especial, ¿verdad? Entonces el ejemplo que Jesús está dando ahí a los fariseos confirmaba el quinto mandamiento, está en Éxodo 20:12, que cualquiera que maldijera a su madre y a su padre merecía la pena de muerte, está en Levítico 29, ¿ok? En otras palabras, Jesús de entrada les estaba diciendo a los fariseos, ustedes son pecadores, están infringiendo la ley de Dios, eso era pecado. Por eso que todos hemos pecado, no hay nadie que no haya pecado, todos somos pecadores, ¿verdad? Amén. Y luego Jesús demuestra que esa tradición incorporada por esos líderes religiosos invalidaba el mandamiento de Dios. Por eso que ellos se basaban prácticamente en tradiciones. Y bueno, en Números 32 también había un incidente igual de cumplir votos y todo ello, ¿ok? Pero ese corbán era una ofrenda, pero invalidaban el poder cuidarlos moralmente también a sus
padres, ¿ok? Entonces el propósito del mandamiento de Dios quedaba invalidado por la tradición del hombre, lo que está diciendo Jesús ahí. Y los fariseos usaban la letra de un mandamiento para anular la finalidad de otro. Es decir, ahí prácticamente decían, tú ya has cumplido ese mandamiento. Y los hijos podían hacer cualquier cosa, dar un presente, una ofrenda al templo y decir que eso era para los padres, pero eso era actuar hipócritamente, ¿no? Entonces vemos que ahí alteraban la palabra de Dios. Se guiaban por percepciones, por tradiciones, por formas humanas de ver el reino de Dios y no en base a la palabra del Señor, ¿ok? Entonces, ahí vemos que ese intercambio revelaba la seriedad de los mandamientos de Dios y la perversidad de quien procuraba evadirlos. Se expresó una dura advertencia a todo aquel que quisiera eludir sus responsabilidades, porque ahí mandamiento de Dios decía, el que no honra a su padre y a su madre, pues dice ahí, o el que maldiga, muere irremisiblemente. Y ellos usaban tradiciones, etcétera. Y el segundo punto de tradiciones que también usa aquí en el contexto lo que Jesús está confrontando a los fariseos, que era que los fariseos le daban mucho énfasis a la ley alimentaria, es decir, a que ellos juzgaban que una persona era lo que comía, es decir, es justo esa persona por lo que come, o sea, cosas, si te pones a pensar, absurdas, ¿verdad? Tú no puedes decir a una persona, uy, mira, esa persona come eso, no es justa, y esa persona come esto, uy, esa persona sí es injusta, es impía. No puedes juzgar de esa manera. Por eso que Jesús mismo decía, no ves de la viga que hay en tu propio ojo y estás viendo la paja de tu hermano. Entonces, si van entendiendo y armando el rompecabezas, amén, en el espíritu, si lo puedo decir así, ¿no? Entonces, esas normas específicas sobre los alimentos se habían exagerado hasta el punto de que algunos líderes religiosos pretendían determinar si una persona era justa o injusta según lo que comía. Es decir, algo absurdo, es decir, no somos lo que comemos, ¿verdad? Si yo como un ratón, pues no soy una rata, ¿no ve? Es decir, es algo absurdo, ¿no? Es decir, Pablo decía a Timoteo, con acción de gracias, ¿sí?, se comen los alimentos. Y prácticamente eso lo saben más los misioneros. No van en contra de la palabra de Dios, van cuidando el templo que es del Espíritu Santo, pero hay ciertos lugares donde comen ciertos alimentos donde a tu parecer dices, wow, eso nunca lo he comido, pero por ganar aquel que por quien Cristo murió, tú con todo respeto comes con acción de gracias. Por eso a veces se dice, alguien no va a entender lo que es ser casado hasta que realmente es casado. Uno soltero no puede juzgar a alguien o lo que es un matrimonio hasta que no esté casado. No podemos juzgar a esos misioneros que comen también lo que les dan si nosotros tampoco no hemos entendido o hemos estado en esa condición, si vas entendiendo, ¿no? Entonces, no eres lo que comes. Y aquí está contrastando, no lo que entra, es decir, contamina al hombre, sino lo que sale. Por eso que un hijo de Dios, alguien que nace de nuevo, es alguien que ha sido transformado, ha nacido de nuevo Cristo en él, es decir, de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, porque de afuera podemos aparentar y ser apariencia, humo nada más, como los fariseos, ciegos nada más, pero realmente ¿qué hay adentro en el corazón? De la abundancia del corazón, al hablar la boca, ¿verdad? Entonces Jesús los condena, a esta audiencia, a los fariseos, porque la verdadera contaminación proviene del corazón, no de la comida. Es decir, la verdadera impureza es interna del corazón y no la externa, establecida por lo que haces o dejas de hacer. Es decir, en Cristo somos aceptos delante del Padre, ¿verdad? No podemos querer tener más favor de Dios por lo que hacemos o no lo que hacemos, o abstenernos de ciertas comidas y decirle, Señor, así te agrado más. En Cristo ya somos justificados y prácticamente también ya hay salvación y justificación por medio de Él. Entonces, aquí se trataba de esos rituales rutinarios, es decir, alimentos, bebidas que no contaminan, ni siquiera se manchaban con las manos sucias, ¿no? Y esto lo hablaban según las leyes alimentarias, pero si ves en las leyes alimentarias, según Levítico 11, si no me equivoco está, o 19, eso apuntaba también a los gentiles, apuntaba que Jesús mismo dijo, no llames inmundo, no llames común a lo que yo ya he santificado. Y eso aquí está hablando Jesús. A Pedro, que tenían también una mentalidad, es decir, de seguir ciertas leyes alimentarias, cuando todo eso apuntaba a Cristo.
apuntaba a que los gentiles, que eran considerados cerdos, eran considerados perros, algo inmundo, el Señor ahora ya nos ha santificado. Y delante de Dios ahora ya somos pues justos delante de Él por medio de Cristo, amén. A eso trataba. Por eso que es bueno cuidar el cuerpo, no digo que sea malo, debemos cuidar el cuerpo y saber lo que comemos, pero no podemos juzgar a una persona que es justa o injusta por lo que come o por lo que no come. Eso es una tradición y es ver una mentalidad, una percepción del reino de Dios de forma equivocada y no en base a la palabra de Dios. Es decir, pesa más lo que yo pienso, lo que yo interpreto, que lo que el Espíritu me quiere mostrar a través de la palabra. Yo me debo basar en lo que dice la palabra y no ser indiferente a la Escritura. Amén. Amén. Ok, sigamos y ya terminando. Entonces, que esos alimentos, bebidas no contaminan, es decir, sino los malos pensamientos, las acciones perversas provenientes del corazón hacen impura a la persona. Por eso de la abundancia del corazón habla la boca. Eso está diciendo Jesús en Lucas 6 que hemos leído. Entonces, Jesús estaba cumpliendo ahí a cabalidad el Antiguo Testamento, es decir, y mostraba todo el tema de la alimentación y etcétera, etcétera, ¿ok? Pero ahí los discípulos no estaban comprendiendo el concepto. Y ahí Marcos, que está en Marcos 7, por si acaso también lo que estamos hablando, les explica esa enseñanza y también está haciendo mención al camino verdadero de justicia, que no era el camino de justicia, la ley ceremonial judía, sino Cristo. Y para terminar, leamos por favor lo que Marcos quería enfatizar a la libertad de los gentiles. Colosenses 2:16 al 23. Con eso terminamos. Pero leámoslo en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Colosenses 2:16. No sé si hay una lámina más, hijita. Amén. Ahí lo vamos a dejar. Colosenses. Ahí no puedo ver. (2:16). Dice la palabra: por lo tanto, no permita que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso, es días de reposo. Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia, es decir, hay orgullo, hay ceguera, y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios los nutre. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello? Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Por eso que de la abundancia del corazón habla la boca. No hay nada que puedas hacer, ninguna disciplina o duro trato al cuerpo que pueda contrarrestar con la vieja naturaleza, que eso lo tenemos. Es decir, el pecado que mora en mí, decía Pablo, lo que no quiero hacer lo hago y lo que no quiero hacer eso lo hago porque es el pecado que mora en mí. Gracias sean dadas a Dios que me has librado del pecado y de la muerte. Gloria sea al Señor. Cuando vivimos en el Espíritu, no satisfacían los deseos de la carne, pero nada de lo que yo haga, coma o no coma, o tenga una negada devoción, guardando ciertos días y todo eso, eso no contrarresta contra los deseos de la carne. No lo que entra en el hombre contamina al hombre, sino lo que sale del hombre. Amén. Por eso que Jesús ahí mismo termina. Los cimientos que tenían los fariseos eran sobre los que estaban fundamentados sobre la arena, porque vino muchas cosas y pues se esfumaron y desaparecieron. Es decir, pero el que está en Cristo permanece. Amén. Es como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Amén. Pongámonos de pie y oremos. Amén. Bueno, aquí hay una lista, lo vamos a dejar ahí para no hacerlo más largo.
pero son todas las parábolas que le hemos visto hasta el día de hoy. 7 meses de estudio de las parábolas de Jesús, que son 23 parábolas las cuales vimos. Ahí están las parábolas, si quieren sacar fotito o quieren verlo, para que lo puedan escudriñar, lo puedan estudiar también, porque son verdades espirituales que Jesús nos enseña a través de su palabra en medio de estas parábolas. Amén. Amado Dios, te agradecemos por ese tiempo y también por esta parábola y también por todo este tiempo, Señor, que hemos estudiado, Señor, cada mensaje, Señor, guiado por tu Espíritu. Yo te agradezco, Señor, porque eres tú quien ha producido el querer como el hacer, Señor, en cada uno de los que han expuesto y hemos expuesto tu palabra, Señor. Gracias, Dios amado. A ti la gloria, Señor amado, por cada mensaje. Que sea, Señor mi Dios, mensajes que levanten, que conforten el alma, pero que también confronten, Señor, como el día de hoy, mi Dios, que necesitamos ser entendidos, Señor amado, y guiarnos en tu palabra y no ser indiferentes a tu palabra para guiar a tu pueblo, para guiar a la familia, para guiar a nuestros hijos, Señor amado. No podemos ser ciegos, Señor, mi Dios, pensando y creyendo que tu reino, Señor, es a nuestra manera y viviendo de una mentalidad, Señor, como el mundo lo ve, sino de acuerdo a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a que no haya orgullo en nuestras vidas, en nuestros corazones, y a someternos a tu palabra y no a tradiciones, Señor amado, mandamientos de hombres. Te agradecemos por todo, Señor, y en el nombre de Jesús también bendice este compartimiento hermoso que vamos a tener, cerrando con broche de oro, Señor amado, esta serie de estudios, Señor, y también cuando tu Espíritu nos muestra, Señor, más parábolas, Señor, amén, también, Señor, seremos obedientes a ese mandamiento, Dios. Te agradecemos por todo, bendice, Señor, a cada uno de tus hijos, tu iglesia, a todo aquel que ha escuchado, Señor amado, también esta serie de estudios, Señor, de tus parábolas, Jesús, que tú, Señor amado, seas, Señor, hablando, bendiciendo, Señor, su vida, Señor, su familia, mi Dios, y así como prospera su alma, tú lo prosperes en todo y tengan salud, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Vamos a la parte de atrás, vamos a tener un bonito compartimiento, amén. Y gracias por venir, que Dios los bendiga.